¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Un servidor, Francisco González, y todo el equipo de aquí de María Visión hemos preparado la continuación del programa de la semana pasada. Si recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de las 12 acciones del pensamiento inteligente. Bueno, y nos quedamos en el sexto, terminamos el sexto y ahora vamos a dar los otros 6 motores o las otras 6 acciones del pensamiento inteligente. Hablar de inteligencia es hablar de una persona prudente. Si usted estará de acuerdo conmigo, cuando vemos a una persona inteligente solemos decir es una persona muy prudente. Bueno, es que la prudencia es una de las 4 virtudes cardinales que precisamente se desarrolla a través de la inteligencia. Una persona inteligente desarrolla la prudencia. Vamos a hablar un poco más de lo que es la prudencia para entender la importancia de esta virtud en el ejercicio de nuestra inteligencia. La semana pasada platicamos de que la inteligencia también era una de las 3 potencias del alma. Las otras 2 son voluntad y memoria. Desde el punto de vista de la psicología, dicen que los seres humanos tenemos 4 facultades básicas. Y miren, también coinciden en que una de ellas se llama la inteligencia. Otra facultad básica es la voluntad. Otra es el coraje y otra es el placer. Son facultades básicas de todo ser humano y cada una tiene una finalidad. La finalidad de la inteligencia es descubrir la verdad, llegar a la verdad. Y para ello necesitamos ejercitarnos en la virtud de la prudencia. Una persona prudente evita el error y busca siempre las cosas buenas, nobles, justas, bellas y verdaderas. Vamos a ver a través de las 12 acciones cómo podemos llegar a ese tipo de acciones y ese tipo de comportamientos. Pero bueno, como siempre, nos acompaña en este programa Paulina y trae algunos detalles para ustedes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que están con nosotros de todos los lugares donde nos ven, de todos los países. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, claro, les traigo regalos como siempre. Ahora les traigo el libro de Francisco González, Lecciones para la Vida, donde viene el tema que abordamos la semana pasada y el día de hoy también. De aquí, si usted se gana este libro, lo puede ver de manera más extensa este tema. También traemos 2 rosarios de Jerusalén, están benditos. Voy a regalar 2. Como pueden ver aquí, está este o el que está en pantalla. Son 2 rosarios. Y también voy a regalar tarjetitas de Saber Vivir, donde vienen las 12 acciones del pensamiento inteligente de manera muy general para que usted recuerde lo de este tema. Y también traemos esta hojita del Huerto de los Olivos. Aquí está. ¿Es esta hojita? De este lado. ¿Sí? Viene con una oración de este lado. Aquí. Y también al reverso. Eso es lo que voy a estar regalando el día de hoy. Y bueno, así que empiece a comunicarse con nosotros. Llámenos. Acuérdese que todo vale. Saludos, comentarios, preguntas. Con todo se puede ganar estos regalitos que le traigo el día de hoy. Y también aparte, todas las llamadas entrantes se van a ir al Banco de Oración para el próximo viaje a Tierra Santa que haga Pepe y Francisco. Así que no espere más y llame. Comenzamos con el tema, vamos con Francisco. Bueno, en unos segunditos más vamos a pasar para ponernos en el contexto y para aquellas personas que no nos vieron la semana pasada, a mí me gustaría iniciar con un resumen de las 6 acciones del pensamiento inteligente que abordamos la semana pasada para que estemos todos en la misma frecuencia. Ya vimos pues que la inteligencia nos debe de ayudar a descubrir la verdad y para ello necesitamos tomar acciones. A través de la reflexión, a través de la oración es que alimentamos a nuestra voluntad para que nuestra voluntad sea la que elija el bien y evite el mal. Antes de pasarles el resumen, voy a poner en el contexto correcto una cita bíblica que también hemos
abordado desde la semana pasada, nos estamos ubicando en el libro de Proverbios, que es uno de los libros sapiensales o libros también conocidos como libros de la sabiduría. En el capítulo 3 estamos leyendo prácticamente todo el capítulo 3 porque nos habla de la prudencia, de la inteligencia, de lo que Dios creador quiere de los hombres. En el versículo 21 encontramos estas palabras: Hijo mío, conserva la prudencia y la reflexión, que no se aparten de tu vista. Serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Así caminarás confiado y tu pie no tropezará. Una persona inteligente, cuando habla de tu pie no tropezará, son los errores que cometemos tú y yo con mucha frecuencia. Y si hacemos un acto de reflexión, vamos a llegar a la conclusión de que los errores los cometemos por ignorancia o por pereza. Por ignorancia porque dejamos de buscar la verdad. Y al dejar de buscar la verdad, viene la pereza y el desánimo, y entonces esto se convierte en un círculo vicioso. La pereza nos lleva a la ignorancia y la ignorancia nos lleva a la pereza. Una persona inteligente reflexiona, medita para elegir los caminos correctos, los caminos certeros. Quizás se pregunte, ¿para qué nos sirve entonces la prudencia? La prudencia nos sirve para 4 cosas fundamentales. Primero, para evitar caer en el error. Una persona prudente evita caer en el error. Segundo, para tomar las decisiones más acertadas. Tercero, para hacer lo que conviene y no solo lo que queremos. 4, para conquistar los éxitos personales. Si quiere ser exitoso, debe de ejercitarse en la virtud de las virtudes que nos llevan al camino del éxito. Y esta es la virtud de la prudencia. ¿Qué significa entonces ser prudente? Ser prudente significa no tomar decisiones precipitadas. Una persona imprudente se precipita ante las decisiones y acciones. En el mundo en el mundo empresarial se suele decir que se fracasa cuando nos queremos anticipar al éxito. Esto es una actitud a todas luces precipitada. Entonces, ser prudente significa no tomar decisiones precipitadas. 2, no exponerse de más a las tentaciones o circunstancias que pueden afectarnos. Una persona imprudente, como dicen, se pone en el matadero. Se acerca demasiado a la tentación y puede caer en ella. Ser prudente significa prepararse cada mañana para ver y aprovechar las oportunidades. Ser prudente entonces significa tener una actitud positiva ante la vida. Y cuando tenemos la actitud positiva ante la vida es que nos preparamos para recibir sus bendiciones. Cuentan que en una ocasión estaban pidiendo 2 personas la ayuda de Dios. Uno le decía, Señor, ayúdame, y el otro también le decía, Señor, ayúdame. Uno le decía, Señor, por favor, mándame la lluvia, y el otro también le decía, Señor, mándame la lluvia. Uno de ellos, en fe y de manera prudente, empezó a trabajar la tierra, esperando la bendición de Dios. El otro seguía pidiendo, Señor, por favor, mándame la lluvia para emprender y poder sembrar. El otro, de manera prudente, empezó a trabajar la tierra. Y es que la inteligencia alimenta a la fe. Razón y fe no están peleadas. La inteligencia alimenta a la fe y provoca que las cosas sucedan. Se pone en camino. ¿Ustedes a quién creen que Dios le mandó la lluvia? ¿Al que seguía pidiendo o al que se puso a trabajar la tierra? Ustedes tienen la respuesta porque sé que son personas inteligentes. Ser prudente significa también actuar en el momento oportuno,
ni antes ni después, sino en el momento oportuno. Ser prudente también significa no hablar de más, sino controlar la lengua. Ser prudente significa ser pacientes y perseverantes en la búsqueda del bien y la verdad. Este es el contexto para entender la importancia de la inteligencia ejercitada esta a través de la prudencia. Regresando del corte, pasaremos la síntesis de las 6 acciones o 6 motores del pensamiento inteligente y iniciaremos con la 7ª acción del pensamiento inteligente. Pero antes de irnos a corte, me gustaría pasar con Paulina porque les tiene una pregunta para ustedes. Bueno, hoy les traigo una preguntita para ver si se la saben. La pregunta es, ¿cuáles son los libros conocidos como poéticos y sapiensales de la Biblia? Así que, regresando de corte, les daré la llamada, quédese con nosotros para ver si usted está en lo correcto. Regresamos. Qué bueno que se quedó con nosotros, seguramente para saber la respuesta que les hice, la pregunta que les hice, sí, saber la respuesta de la pregunta que les hice en el corte pasado. La pregunta fue, ¿cuáles son los libros conocidos como poéticos y sapiensales de la Biblia? Las respuestas son, por si no se las sabe, puede anotar, ahí los voy a decir pausados, es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiástico y Cantar de los Cantares. Lo voy a volver a repetir, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiásticos y Cantar de los Cantares. Esos son los libros conocidos como poéticos y sapiensales de la Biblia. Y bueno, les recuerdo los regalitos que traigo para que se anime a marcar el libro de Francisco González, Lecciones para la Vida, donde viene el tema que estamos abordando el día de hoy. También traemos 2 rosarios traídos desde Jerusalén, los que están apareciendo en pantalla. También 2 tarjetitas del tema que estamos abordando el día de hoy. Y una hojita del Huerto de los Olivos, allá me atravesé, que viene aquí una oración que dice, Señor Jesucristo, sé que en el Huerto de los Olivos me tuviste presente en la hora santa de su agonía y oración. Contigo ofrezco al Padre mis sufrimientos para hacer de mi vida una oblación de amor y de oración para la salvación del mundo entero. Amén. Y bueno, si usted llama, puede ser uno de los afortunados de llevarse esta hojita del Huerto de los Olivos, donde contiene esta pequeña oración y otras oraciones que vienen aquí también. Bueno, vamos con Francisco para continuar con el tema. Sí, miren, esa hojita que ustedes vieron es una hojita ahí en el Huerto de los Olivos. En los olivos que hoy están en manos de los custodios franciscanos, se encuentran algunos olivos, árboles que datan de la época de Jesús. Y precisamente los padres franciscanos preparan esto para que el peregrino lo traiga. Y es una hojita de esos olivos, de esos olivos que están en el huerto, que datan de esa época. Bueno, para que se comunique y se ponga en contacto con nosotros y se lo pueda llevar, y viene ahí un poquito de historia de cómo es que han conservado hasta nuestros días esos olivos que se encuentran ahí en el huerto. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con el tema. Vamos a pasar, Edita, en breve las 6 primeras acciones del pensamiento inteligente para que usted, que está sintonizándonos apenas, tenga ahí y tomemos nota. La primera acción es atrevernos a vencer nuestros miedos. La segunda es evitar el perfeccionismo. 3, ser prácticos. 4, creer en ti y aumentar tu confianza. 5, mantén siempre una actitud mental positiva. Y 6, ten fe, espera lo mejor y provoca que las cosas buenas te sucedan en la vida. Son las 6 primeras acciones del pensamiento inteligente. Entonces, ahora sí, ya estamos ahora sí en la misma perspectiva todos para empezar a abordar el tema que traemos preparado para ustedes el día de hoy. Ser inteligentes
es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. En otras palabras, es una potencia. Está latente, pero para que ésta se desarrolle hay que ejercitarla y hay que ponerla en práctica. Vamos a referirnos nuevamente al libro de Proverbios. Ahorita acabamos de escuchar con Paulina que nos hablaba de cuáles son los libros sapiensales, esto es, o los libros de la sabiduría. Bueno, ahora estamos leyendo uno de ellos, que es el libro de Proverbios, uno de los 5 libros de la sabiduría, y los otros que leyó Paulina se refiere a los libros poéticos, como es el Cantar de los Cantares, que en otra ocasión hablaremos sobre este libro, que es muy interesante, sobre todo para los matrimonios, y también el libro de los Salmos. Fíjense qué interesante nos dice esta reflexión. No niegues, vamos a irnos un poquito antes de este texto. Estamos hablando del capítulo 3, libro de Proverbios, donde dice, hablando de la prudencia, dice, no niegues un favor a quien tenga derecho, si está en tus manos concedérselo. Si tienes, no digas a tu prójimo, regresa otro día, regresa mañana y entonces te ayudaré. No conspires contra tu prójimo, mientras vive confiado a ti. No envidies al hombre violento, ni imites su conducta. La herencia de los sabios es el honor, pero los necios acumularán deshonra. Hablar de necedad, entonces con esto vamos a pasar a la 7ª acción del pensamiento inteligente, y es: sé persistente y perseverante, mas no necio ni terco. Ser persistente y perseverante, mas no necio ni terco. Esto nos da el equilibrio, la sensibilidad para no caer en los excesos. Ciertamente la inteligencia que ejercita la virtud de la prudencia, y como cualquier virtud, siempre ésta se desarrolla en el equilibrio. Ser persistentes y perseverantes significa no desfallecer ante los primeros intentos. Una persona inteligente sabe que los objetivos se consiguen a través de un proceso. Y ese proceso demanda persistencia, demanda disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es hacer lo que tenemos que hacer en el momento en que lo tenemos que hacer, tengamos ganas de hacerlo o no. Eso es la disciplina. Una persona inteligente entonces se ejercita en la virtud de la disciplina. Ser disciplinado nos ayuda a tomar la perspectiva correcta de las cosas. Vamos a ver este otro texto bíblico que tengo preparado para ustedes. Ahora me estoy pasando al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 1. Escuchemos bien. Escuchen, hijos, la instrucción paterna. Y este mensaje es sobre todo para los más jóvenes, que muchas veces pierden la perspectiva y dejan de escuchar a los más viejos. Pongan atención y aprendan a ser inteligentes. Aquí está la palabra clave. Aprendan a ser inteligentes. Entonces me preguntarán, entonces, ¿no somos inteligentes de manera natural? Sí, tenemos la potencia de la inteligencia. Sin embargo, como cualquier otra función de nuestro organismo, si no la ejercitamos, se atrofia. Aquí dice, aprendan a ser inteligentes. ¿Qué es lo que estamos mencionando hoy? Los 12 motores de la acción inteligente, motores que nos ayudan a aprender a ser inteligentes. Yo también fui hijo de mi padre, tiernamente querido por mi padre. Fíjense las expresiones tan hermosas. Padres deben querer a sus hijos con ternura, sobre todo cuando estos son pequeñitos. No les exijan de más.
el que me instruía diciéndome, guarda mis palabras en tu corazón y observa mis mandatos y vivirás. ¿Con qué ternura vienen estas palabras? luzcatólica.com. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No la olvides, sigue mis consejos. No la abandones, porque cuidarán de ti. Para empezar a ser sabio, adquiere sabiduría y gasta tu fortuna en adquirir inteligencia. Apréciala y te engrandecerá. Abrázala y te colmará de honores. Para lograr esto necesitamos ser persistentes y perseverantes. Ciertamente las cosas no siempre resultan en el primer intento, quizá en el segundo tampoco, quizá ni en el tercero. Sin embargo, si estamos en la ruta correcta, tarde que temprano las cosas sucederán. Tarde que temprano las cosas llegarán al lugar y al propósito que tú has buscado. Continuando con el texto, dice así: pondrá en tu cabeza una hermosa diadema que colocará como una corona para ti. La inteligencia es una corona de las personas sabias. Entonces, una persona inteligente es persistente y es perseverante, sobre todo en las cosas que valen la pena, en las cosas esenciales de la vida, en los anhelos realmente esenciales del ser humano. ¿Y cuáles son esos anhelos? Son tres. Tres los anhelos esenciales de todo ser humano. Primero, el anhelo de ser feliz. Si no haces lo que te gusta, si no quieres lo que haces, y esto no te engrandece y no engrandece a los que te rodean, significa que no estás tomando acciones convenientes y las estás confundiendo con persistencia y perseverancia, y a lo mejor estás cayendo en una necedad. Por sus frutos se van a conocer tus acciones. Otro anhelo esencial es ser eternos. A través de nuestra inteligencia, buscando la verdad, la belleza, lo justo, lo verdadero, lo bueno, son actos que perduran con el sello de eternidad. Cada que vayas a tomar una acción, una decisión, piensa, ¿este acto pasa la prueba de la eternidad? Que cada uno de tus actos lleve el sello de la eternidad. Y por último, un anhelo esencial es tener armonía y paz en el corazón. La perseverancia y la persistencia tienen que ir en dirección a estos tres anhelos esenciales de todos los seres humanos. Pasemos entonces al octavo o a la octava acción del pensamiento inteligente. Escúchala muy bien. No te opongas a lo inevitable. No te opongas a lo inevitable. Lo inevitable de cualquier manera sucederá. ¿Qué es lo inevitable? Acontecimientos, sucesos, eventos dolorosos que quizá quisiéramos que no sucedieran. O muchas veces nos aferramos a cosas, a personas, a situaciones, a un puesto en el trabajo, a un bien adquirido, a una derrota. No queremos vivir el duelo de una pérdida, de una derrota. No te opongas a lo inevitable. Hay cosas que suceden que al principio no entendemos el motivo del por qué sucedió. Pero conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta que lo que sucedió fue lo mejor que nos pudo haber sucedido. Porque Dios sabe sacar de desgracias los actos más nobles y sublimes en las personas que aceptan con humildad los reveses de la vida. No te opongas a lo inevitable. Lo que va a suceder de cualquier manera sucederá. Vamos a ir a un breve corte, pero antes
Vamos a ir con Paulina porque tiene otra pregunta de reflexión para ustedes. Bueno, la pregunta de antes de irnos al corte es: ¿cuáles son los misterios gozosos en el rezo del rosario? Así que llámenos y díganos cuáles son los misterios gozosos, o si no, regresando del corte les daré la respuesta. Gracias por quedarse con nosotros. Voy a dar salida a alguna de las llamadas, como de Clara Aida de Guadalajara, que felicita el programa y pide oración por la familia Canales García. María Antonieta del Castillo de Guadalajara felicita a la señora Rosa María y ofrece rosarios por varias personas. José Antonio Moreno de Guadalajara felicita y saluda al programa, pide oración por Ignacia. Margarita Cavazos de Santiago, Nuevo León, felicita al programa y pide oración por la familia Uribe Cavazos. Ana Berta Báez de Zapopan felicita y saluda, dice gracias por su tema y que Dios lo siga iluminando. Evelia Magaña de Zapopan felicita y saluda y dice que siempre estén llenos del Espíritu Santo y oración por la familia Magaña y sus hijos. Cecilia González de Guadalajara felicita el programa y da gracias por las enseñanzas. Ramón Orozco de Guadalajara felicita y saluda, dice está muy interesante el tema y pide oración por la señora del Río por su salud. Silvia Rosales de Guadalajara felicita el programa y a María Visión pide por María Visión y por la familia Rizo González y Rosales Rabirosa. Yolanda Rosales de Guadalajara felicita y saluda y pide por la familia Carranza Rosales. Ana Leticia Gómez de Zapopan felicita al profesor Francisco y a mí, gracias. Está muy interesante el tema y pregunta dónde puedo conseguir el libro. Bueno, el libro y todo el material que damos aquí lo puede conseguir aquí mismo en las instalaciones de María Visión o si no en las librerías de la zona metropolitana. Para la gente que vive fuera de la zona metropolitana puede mandarnos un correo a sabervivir@mariavision.com solicitando el material que usted quiere obtener y se lo hacemos llegar a su domicilio. Gracias a José Antonio Moreno de Guadalajara, dice felicita y saluda al programa y le mandamos un saludo a su hermana. Cristina de Aguilar de Zapopan felicita y saluda al programa, dice dice que es un gran tema y que Dios los bendiga. Alejandro Corona de Zapopan felicita y saluda al programa. Rolando García de Guatemala, él nos habla desde Guatemala. Muchas gracias, Rolando. Sabemos que haces un gran esfuerzo marcándonos, te mandamos un gran saludo y toda la gente que también nos ve fuera del país, muchísimas gracias por estarnos viendo y a los que están dentro del país, gracias por sus llamadas, gracias por ser bienhechores de María Visión. Graciela Claustro de Zapopan felicita y saluda al programa y da respuesta a la primera pregunta que hice. Bueno, no les voy a dar la respuesta a la pregunta que les hice antes de irnos a corte, les voy a dar un poquito más de tiempo para que me manden sus respuestas y quédense con nosotros porque al final de este corte les daré la respuesta. Vamos con Francisco para continuar con el tema. Bueno, aquí nos habla Carolina Bretón de Tlajomulco y nos hace una pregunta, dice, ¿por qué de pronto somos los seres humanos tan viscerales? Mira, es una pregunta muy interesante porque cuando dejamos de ejercitarnos en la inteligencia y en la prudencia, empezamos a basar nuestras acciones y nuestras decisiones a la parte instintiva. O sea, empezamos a actuar más por instinto que por inteligencia, más que por instinto que por razonamientos pensados y reflexionados. En psicología se le conoce como el complejo reptil, a lo que a continuación te voy a decir. Una persona es visceral porque se siente en amenaza. Y los seres humanos, cuando nos sentimos amenazados, utilizamos el complejo reptil que también utiliza cualquier animal. Una persona que se siente agredida, amenazada permanentemente, ¿qué va a hacer? ¿Huir o pelear? Va a ser una reflexión, primero es un momento de parálisis y luego huye o pelea. Y dependiendo
lo que en ese momento razone va a ser su reacción. Es por eso que actúa por reacción. Y es lo que conocemos como que actúa de manera visceral. Dice, toma decisiones con el estómago en lugar de tomar decisiones con la cabeza. Las personas viscerales no se han ejercitado en la virtud de la prudencia, que tiene que ver con el ejercicio de la inteligencia. Primero, ese tipo de personas viscerales valdría la pena que se preguntaran, ¿por qué me siento amenazado? ¿Qué me amenaza? ¿Cuáles son esos miedos que me sienten, que siento que atentan contra mi integridad? Y si nos damos cuenta, muchas personas con una actitud prepotente, lo que en realidad encubren es un temor permanente. Y es por eso que constantemente están reaccionando. En lugar de reflexionar, reaccionan y obviamente las decisiones son totalmente diferentes. ¿Para qué nos sirve las reacciones o el complejo reptil? Para momentos de verdadera amenaza a nuestra integridad física, mental o espiritual. Pero son momentos pequeños, no como un modo de vida. También nos habló Patrocinio Jiménez, te mando un saludo, un abrazo. Ella es mi alumna ahí en el Instituto Bíblico y siempre está muy al pendiente de nuestros programas. Y también pregunta que cómo puede aconsejar a una persona que le da mucho miedo salir a la calle. Bueno, yo creo que esta persona a la cual tú quieres ayudar, porque estimas, quieres, me imagino que en algún momento de su historia, de su vida, tuvo que haber pasado algún momento doloroso, difícil, que hoy en día no ha podido superar. Y este evento se ha convertido en lo que yo le llamo en el libro de No tengas miedo, los miedos irracionales, los cuales se van creciendo en uno a través de eventos dolorosos del pasado que proyectamos hacia el futuro y que paralizan nuestro presente. Entonces, entre el pasado doloroso y la incertidumbre de un futuro desastroso, quedamos entrampados y paralizados. ¿De qué manera se le puede ayudar a ese tipo de personas? Bueno, primero, no juzgándolas, no criticándolas. Y el principal apoyo es comprenderlas. Es comprender que su miedo, bueno, tiene un fundamento y ayudarle a entender de dónde viene ese miedo. Pero luego platicarle que hay un antídoto. Y el antídoto más eficaz contra el miedo es la fe. La fe es la que provoca que las cosas sucedan y es uno de los 12 pensamientos o acciones inteligentes. Tener fe significa provocar que las cosas buenas sucedan. Una recomendación es que empiece a tener salidas cortas, pequeñas, que empiece a volver a recuperar esa confianza que en algún momento perdió. Y poco a poco va a ir teniendo aproximaciones, pequeñas aproximaciones y luego un retorno. Vuelve a salir a la calle y luego vuelve a retornar, sin presionarla, sin juzgarla y sin criticarla. Porque si no, vamos a provocar más lo que queremos que ella logre evitar. Y es un proceso, hay que tenerle la paciencia suficiente. Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente motor del pensamiento inteligente o la siguiente acción del pensamiento inteligente. Y se llama, conserva un sano sentido del humor. El sentido del humor es una característica única de los humanos, pero es una característica de las personas inteligentes. Ciertamente, para tener sentido del humor, se necesita aprender incluso a reírse de uno mismo, a tomar conciencia de que existimos y de que en el drama de nuestra historia habrá momentos en que debemos de tomar las cosas con un gran sentido del humor. Es un antídoto ante la depresión. Cuando nos tomamos las cosas demasiado en serio, muy a pecho, como que es una catástrofe sin solución, empezamos a perder el sentido del humor. El sentido del humor te va a lograr que tengas optimismo y alegría de vivir. Si lo has perdido, recupéralo. Y empieza a reírte incluso de tus propios reveses de la vida.
Y estarán de acuerdo conmigo que muchas de las cosas dolorosas que nos pasaron en el pasado, cuando ya pasa el tiempo y tomamos la perspectiva correcta, aprendemos a reírnos de lo que nos sucedió. Eso es el sentido del humor que caracteriza a las personas inteligentes. No me refiero a estarnos riendo de todo lo que sucede, ¿no? Eso sería un poquito de locura, de neurosis. No, me refiero a tener sentido del humor, sobre todo en aquello que nos sucede, y para no caer en una actitud de víctimas. Una persona que no tiene sentido del humor normalmente piensa que todos la traen contra ella. Cualquier cosa que hacen, cualquier opinión, piensan que van contra ella. El sentido del humor te libra de la actitud de víctima. ¿Y cómo viene la actitud de víctima? Bueno, toda víctima al principio toma una actitud de héroe. En el trabajo vemos esas personas que vienen con una mentalidad de héroe, que según ellas vienen a solucionar todos los problemas que suceden en la empresa o en la familia. De pronto un hermano toma una actitud de héroe y piensa que él va a unir a toda la familia sin pedir nada a cambio. Después de que el esfuerzo realizado no logra los frutos esperados, el héroe se empieza a quejar. Y una de las características de una persona con mentalidad de víctima es la queja. Se empieza a quejar de que los demás no reconocen su esfuerzo, lo que hace, nadie lo toma en cuenta, todos abusan de él o de ella, se siente abusado porque en realidad a lo mejor no abusan de él, sino que él mismo se ofrece y los demás, pues de alguna manera, aceptan el ofrecimiento. Pero ahí no acaba. De héroe se va a víctima y de víctima se va a villano y cae en lo que se le conoce como el triángulo perverso. ¿Cómo lo rompemos? Primero con un poquito de sentido del humor y decir, aceptando que muchas veces todos caemos en ese escenario. Entonces, ¿qué conviene para no caer en ese triángulo perverso? Bueno, acciones inteligentes. Primero, debemos de empezar con la primera P, que se llama prudencia. La prudencia nos quita el sello de héroes. Y no me refiero al héroe como algo que han ejercitado todos los santos de la iglesia. Ese heroísmo es bienvenido. Pero me refiero a ese tipo de héroe encubierto que está buscando sacar su beneficio, pero va con la bandera de héroe. La prudencia te evita caer en ese triángulo perverso. Y después de la prudencia viene la productividad. Esto es, venimos a este mundo a ser productivos, a multiplicar nuestros talentos a través de nuestro servicio. Y entonces somos productivos en casa, ayudando a los quehaceres de la casa, si todavía somos jóvenes, si somos casados, ayudando también con las actividades de la casa, en el trabajo, siendo productivos, cumpliendo con nuestra jornada de trabajo, dando el 100% que nos toca dar. Entonces, de la prudencia nos vamos a la productividad, y la productividad y la prudencia, el siguiente pico del triángulo se llama prestigio. Un prestigio natural, no ganado con un afán desmedido de prestigio, de que te reconozcan, sino como consecuencia de ser prudente, de ser productivo, te conviertes en una persona con un cierto prestigio, que eres apreciado para las personas que se rodean de ti. Fíjense la importancia, lo que nos da el sentido del humor. Que tengo miedo a tal cosa, sentido del humor. Que no me atrevo, sentido del humor. Que he cometido errores, sentido del humor. Que me voy a atrever a dar un paso a un proyecto, a algo que siempre me ha dado miedo, sentido del humor. Así como cuando aprendiste a andar en bicicleta, que muchas veces te caías y te reías y luego platicabas tus hazañas a tus amigos. Ese es el sentido del humor que de pronto los adultos vamos perdiendo conforme vamos creciendo. ¿Quieres ejercitar la inteligencia? Ejercítate en el sentido del humor. Vamos con Paulina a dar salida a muchas de sus llamadas. Muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros. Ustedes enriquecen bastante el programa. Sí, muchísimas gracias a María García.
de Coahuila, que felicita el programa y pide oración. Laura Fernández de Guadalajara felicita el programa y pide oración también. Teresa Camaño de Zapopan felicita a Paco por el tema, dice que el tema está muy interesante. María Guadalupe González de Zapopan felicita y saluda y pide oración por su familia. Yolanda Simons de Guadalajara felicita y saluda el programa. Angélica Gallardo de Guanajuato felicita a los conductores y agradece a Dios por el canal de María Visión y pide oración por su familia. Blanca Torija de Zapopan felicita y saluda al programa y da gracias por las enseñanzas que nos instruye y nos constituye en la fe. La señora Luz María de Alupa de Hidalgo felicita el programa y pide oración. Ana María Quiroga de Guadalajara felicita el programa y también pide oración. Teresa Delgado de Zapopan felicita el programa y al maestro Francisco González y a Paulina. Muchísimas gracias. Elena Servín de Argentina, ella nos dice: estoy muy feliz viendo el programa, me llena el alma de gozo, es un regalo de Dios para nosotros, y pide oración por su salud y la salud de María Marisela y la familia de María Visión. Muchísimas gracias, Elena Servín, que te comunicas. Nos da mucho gusto a las personas que nos marcan fuera del país. Gracias por hacernos saber que nos están viendo, nos da mucha alegría y síganlo haciendo y síganse quedando con nosotros. Igual también nos pueden mandar un correo a Saber Vivir. Marisa Ramírez de Hidalgo felicita el programa y pide oración. Alma Rosa Romero de Guadalajara también felicita al programa y pide oración. Paulina Vanessa de Guadalajara felicita el programa y da respuesta de los misterios gozosos. Laura Sánchez de Guadalajara felicita al profesor por el programa. Reina Olmedo de Guadalajara felicita al profesor por su programa y da respuesta a los misterios. María Dolores de Tlaquepaque le encanta el programa, dice que tiene los libros de Francisco y que quiere ganarse que está aquí. Bueno, esperemos a ver si sales ganadora. Marta Martín del Campo de Guadalajara felicita a Francisco y a Paulina y se nos ayudan a reflexionar con sus temas y bendiciones para todos los del canal de María Visión. Mónica Loya de Guadalajara felicita y saluda y da respuesta a los misterios gozosos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos llaman. Les recuerdo que estamos regalando esto, todas las personas que nos marcan pueden ser ganadoras de alguno de estos regalitos. Y aparte, todos los que piden oración, bueno, se va a ir todas sus oraciones al banco de oración al viaje de Tierra Santa que esté próximo. Así que nos vamos a corte o continuamos. Bueno, nos vamos a corte y regresando. ¿Va a dar la respuesta? Bueno, les vamos a dar la respuesta de los misterios gozosos para las personas que ya no lo dieron, para ver si estuvieron en lo correcto. Los misterios gozosos son la encarnación del Hijo de Dios, la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel, el nacimiento del Hijo de Dios, la presentación del Señor Jesús en el templo y la pérdida del niño Jesús y hallado en el templo. Estos misterios gozosos se rezan los lunes y los sábados. Y bueno, vamos ahora sí a un corte y regresando para continuar con el tema. Gracias por seguir con nosotros y voy a dar salida a unas llamaditas que me llegaron aquí de Elizabeth Rodríguez de Zapopan, que le gusta mucho el programa. María Elena Arbizú de Zapopan, que felicita y saluda el programa a Francisco y a mí también, muchas gracias. Señora Leticia Morán de Zapopan, que felicita y saluda. Eloísa de la Cruz de Guadalajara, que felicita el programa. María Guadalupe Ramírez de Tonalá, que felicita al maestro Francisco por su tema. Y Gloria Evelia Gómez de Zapopan, que nos da respuesta a los misterios. Les voy a hacer otra preguntita, hoy ando muy preguntona. Y bueno, esta pregunta es: ¿en qué cita bíblica se encuentra la frase todo nos es permitido, mas no todo es conveniente? Ahí les va otra vez la pregunta. ¿En qué cita bíblica se encuentra la frase todo nos es permitido, mas no todo es conveniente? Bueno, vamos con Francisco para continuar con el tema. Muy bien, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando del tema
de las 12 acciones del pensamiento inteligente, y antes de irnos al corte, pues hablamos de la importancia del sentido del humor. Bueno, la siguiente acción del pensamiento inteligente es asumir un compromiso. Creo que esta es fundamental, esta acción es fundamental. Cuando nos comprometemos con nosotros, de nuestros actos y de las consecuencias que recibimos de nuestros actos, es el camino para ejercitarnos en la prudencia y en la inteligencia. Tú eres responsable de tu felicidad. No se la endoses a nadie, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu jefe, ni a las circunstancias. Tú eliges ser feliz. Comprométete con la felicidad y aprende a enfrentar los desafíos de la vida con alegría y optimismo. Pero debemos de tener mucho cuidado, haciendo alusión a la cita bíblica que nos hacía referencia Paulina, donde dice el texto bíblico: todo está permitido, todo. Dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente, decía San Pablo. Aunque todo está permitido, no todo nos hace bien. San Pablo, cuando escribió esta carta, entendía perfectamente y nos estaba hablando del libre albedrío, de esa capacidad que tenemos para elegir entre el bien y el mal, entre las cosas buenas, convenientes, y las cosas malas, inconvenientes, entre los actos que nos afectan y los actos que nos benefician. Porque San Francisco de Asís lo dijo en alguna ocasión: todo acto bueno que hacemos no solo nos hace bien a nosotros, sino al universo entero. Sin embargo, todo acto malo que hacemos no solo nos afecta a nosotros, sino al universo entero. Somos parte de un todo. Y aunque ciertamente tú puedes elegir lo que tú quieras, haciendo uso de tu libertad, de esa pequeña dosis de libre albedrío, esa facultad que tenemos de elegir, dice San Pablo, mas no todo nos es conveniente. ¿Cómo podemos entender lo que nos es conveniente y lo que no nos es conveniente? Una persona inteligente hace lo que conviene y evita lo que no conviene. Ese es el arte de la prudencia. Ese es el arte de la inteligencia. Cuando empezamos a comprender lo que no conviene y lo que sí conviene. Por ejemplo, ¿conviene hablar mal de los demás? No, no conviene. ¿Por qué lo hacemos? ¿Conviene mentir a los demás? Sabemos de antemano que no conviene. ¿Por qué lo hacemos? ¿Conviene dejar de hacer el bien sabiendo que lo podemos hacer? No conviene, porque tarde que temprano sufriremos de culpa o remordimiento. ¿Conviene amar y honrar a Dios a través de nuestros actos? Sí conviene. ¿Conviene hablar con la verdad? Conviene. ¿Conviene ser una persona honesta? Sí conviene. Santo Tomás y San Agustín decían que todos llevamos grabados en nuestro corazón y en nuestra conciencia un discernimiento de que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, también tenemos la facultad de hacerlo. Comprométete entonces, una acción inteligente, comprométete con las cosas buenas. Comprométete contigo misma, contigo mismo, a ser el mejor esposo que puedes ser, la mejor esposa que puedes ser, el mejor trabajador que puedes llegar a ser, sin compararte con los demás, sino contigo mismo, contigo misma. Comprométete, es más, vamos haciendo un compromiso. Comprométete a que el día de mañana no te vas a quejar de nadie, no vas a hablar mal de nadie,
y comprométete a ser feliz. El día de mañana date la oportunidad de ser feliz. Y así vuélvete a comprometer al día siguiente, al día siguiente y al día siguiente. Pero comprométete con aquellas cosas que en realidad valen la pena. Comprométete contigo mismo de hacer el bien. Comprométete en hacer lo que te toca hacer de acuerdo al rol que hoy estás viviendo. Como hijo, como padre, como trabajador, como patrón, como obrero. En el servicio, comprométete. Comprométete a servir. Porque ahí está un secreto de gran sabiduría que Jesús nos lo dejó cuando hizo el lavatorio de los pies a sus discípulos. Yo, que soy el maestro, he lavado sus pies. Si ustedes hacen esto, si ustedes lo ponen en práctica, serán felices, serán dichosos. Comprométete a multiplicar tus talentos, tus dones, tus capacidades. Eso es una acción inteligente. ¿Y sabes cuál es otra acción inteligente a la cual vale la pena comprometerse? Comprométete a perdonar y a perdonarte por tu pasado y por el pasado de las personas que a lo mejor todavía les guardas algún resentimiento. De hecho, una de las acciones más inteligentes es el compromiso a perdonar las ofensas. Es por eso que cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces se tiene que perdonar al prójimo? Y Jesús le responde, hasta 70 veces 7. Esto es siempre. Pero debemos de comprometernos, porque el compromiso te hace levantarte de las caídas. Una persona comprometida sabe que en el proceso habrá reveses, habrá situaciones difíciles, encuentros, desencuentros y reencuentros. Este es el proceso del peregrinar llamado vida. Todo está permitido, mas no todo nos conviene. En la primera carta de Pedro encontramos estas bellísimas palabras refiriéndose a lo que nos debemos de comprometer. Primera carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 10, vamos a leer del 10 al 12. Escucha bien estas palabras. Quien desea amar la vida y ver días felices, hablando del compromiso de ser felices, aparte su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Huya del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella. Porque los ojos del Señor se fijan en los buenos y sus oídos escuchan su oración. Pero el Señor rechaza a los que practican el mal. El Señor rechaza a los que practican el mal. Y en el capítulo 5, versículo 5 en adelante, nos da unas recomendaciones de gran sabiduría. Sean humildes en sus relaciones mutuas, pues Dios se enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. Para comprometerte, necesitas ser humilde. ¿Por qué? Porque sabes que con el esfuerzo humano no es suficiente. Tú te puedes comprometer y dar tu mejor esfuerzo, pero si no recibes la gracia de Dios, difícilmente te mantendrás de pie. La humildad te hace caer en cuenta de que sin la gracia de Dios es muy difícil sostenernos en este mundo voraz, lleno de grandes tentaciones, lleno de grandes momentos para equivocarnos, para errar en el camino, que si no es a través de la gracia de Dios y de nuestro compromiso por mantenernos firmes, sobre todo en la búsqueda de nuestra felicidad, que la vamos a encontrar junto con Jesús, porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que ama la vida
y busca la felicidad, se compromete con ella y se compromete con Jesús para recibir de Él su gracia, esto es, su apoyo en el momento más oportuno. Estamos hablando entonces pues de las 12 acciones del pensamiento inteligente y la 11ª significa, nos habla del compromiso. Hay que ser personas que sepamos comprometernos con el prójimo, con Dios, con la vida misma y sobre todo un compromiso para ser felices. Vamos a ir a un breve corte, quédese con nosotros y Paulina les dará la respuesta correcta al texto bíblico que dice San Pablo: todo está permitido, mas no todo nos conviene. Quédese con nosotros, volvemos. Gracias por quedarse con nosotros y ahora sí les voy a dar la respuesta a la pregunta de dónde viene la frase de todo nos es permitido, mas no todo es conveniente. Esta frase viene en la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 23. Ahí pueden encontrar esta frase. También muchísimas gracias a Ernestina Contreras de Totonicol-Alto, Yasmín Alejandra de Guadalajara, Jorge Morán de Zapopan, María Elena Castillo de Costa Rica. Gracias, María Elena, dice que está muy interesante el programa. Gracias por comunicarte con nosotros. Esperanza Domínguez de Zapopan, Blanca García de Tlajomulco de Zúñiga, Hilaria Charles de Monterrey, Norma Patricia de Zapopan, Juanita Barajas de Guadalajara, Olivia Macías también de Guadalajara, María Luisa Baltasar de Santa Cecilia, Jalisco, María Guadalupe Guzmán de Guadalajara, Flor Soria de Guadalajara y Teresa Blanco de Zapopan. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros. Recuerden que al llamarnos se convierten en bienhechores de María Visión. Igual también si quieren convertirse en bienhechores al 100% y saber cómo seguir aportando para que este canal siga llegando hasta sus casas, bueno, puede hacerlo mediante bienhechores@mariavision.com. Ahí se pueden comunicar y decir que quieren ser bienhechores para que les manden la información y que este canal pueda seguir llegando a sus hogares. Vamos con Francisco para continuar con el tema. Muy bien, estamos entonces llegando a la recta final. Gracias por quedarse con nosotros. Yo espero que el programa les esté resultando interesante y sobre todo que les estemos dando información puntual y práctica para que la puedan llevar a sus vidas, a cada una de las personas que la escuchen, que lo transmitan, lo comuniquen, si algo se están llevando de esta serie de programas. Vamos a llegar entonces al último punto, a la última acción del pensamiento inteligente. Es aprende de tus errores. Una persona inteligente aprende de los errores. Ahí estamos pasando los 6 que estuvimos platicando el día de hoy. Es: sé persistente y perseverante. No te opongas a lo inevitable. Mantén siempre viva una esperanza. Conserva un sano sentido del humor. Asume un compromiso y aprende de tus errores. Estas son las otras 6 acciones del pensamiento inteligente. Una persona entonces inteligente, ya dijimos que es una persona prudente. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta. Vamos a poner a prueba tu inteligencia. Te voy a hacer 3 preguntas y yo sé que tú tienes la respuesta. Primera pregunta: ¿cómo están tus relaciones con los demás? Haz un balance y revisa cómo están tus relaciones. ¿Cómo está tu relación contigo mismo, contigo misma? Haz un balance. ¿Qué te aceptas, qué no te aceptas? ¿Qué remordimientos traes del pasado? ¿Qué amarguras? ¿Qué cosas no has superado? ¿Qué miedos irracionales rondan por tu cabeza? Porque dependiendo en cómo estén tus relaciones, será tu calidad de vida y tu felicidad. Y pregunta número 3, ¿cómo está tu relación con Dios? Y si en cada una de estas relaciones has cometido errores, pues aprende la lección. Una persona inteligente aprende la lección de sus errores. Primero los acepta y luego extrae de ellos
el mensaje, la enseñanza que traen para nuestra vida. Pero si tú piensas que no te has equivocado, aunque a todas luces está claro que estás cometiendo errores, difícilmente vas a corregir. Una persona inteligente primero acepta el error, aprende de él y después hace el trabajo fuerte de hacer cambios prudentes para obtener mejores resultados en cada una de sus relaciones. En esos 3 niveles. ¿Cómo están tus relaciones con los demás? ¿Cómo está tu relación contigo mismo? ¿Y cómo está tu relación con Dios? Revisa qué errores has cometido en esas 3 dimensiones y aprende de los errores. Antes de terminar, quiero leerles este texto porque creo que sintetiza perfectamente lo que hemos abordado en estos 2 programas. San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 7 al 11, nos da estas bellas palabras con un profundo contenido para nuestra inteligencia. Esta es la exhortación. Imagina que Pedro está hablando contigo y te dice estas palabras a ti. Sean pues prudentes y vivan sobriamente para dedicarse a la oración. Ahí está, primera recomendación. Una persona inteligente ora, hace oración. Ante todo, ámense intensamente unos a otros. Pues el amor perdona los pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin quejarse. Ya hicimos el compromiso de que el día de mañana no nos vamos a quejar, ni vamos a hablar mal de nadie y vamos a comprometernos a ser felices. Cada uno ha recibido un don, un talento, una capacidad, una competencia. Pónganlo al servicio de los demás como buenos administradores. Una persona inteligente sabe, intuye en su corazón que sus talentos se multiplican cuando se ponen al servicio de los demás. Y cuando uno sirve a los demás, es feliz. Porque estás dando parte de ti a los demás. Y uno da con una mano, pero recibe con las 2. Sean pues buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de las múltiples formas que Dios derrama sus gracias en ti y en mí. Vamos a pasar ahora a ver quién se gana los regalos que el día de hoy Paulina trae para ustedes. Vamos a ver si son los afortunados de uno de estos regalos. A ver, Paulina. Adelante. Voy a rifar primero los 2 rosarios traídos desde Jerusalén y vamos a ver quién se los gana. Vamos a ver uno por el centro. Se lo gana Teresa Camaño. Muchas felicidades, Teresa, eres ganadora de uno de los rosarios. Ahora por este lado vamos a ver. El otro rosario se lo lleva Silvia Rosales. Muchas felicidades a las 2 ganadoras del rosario. Ahora vamos a rifar la hojita del Huerto de los Olivos. Se lo lleva Angélica Briceño. Es la ganadora del huerto. Del huerto. Ajá. El libro se lo lleva Evelia Magaña. Muchas felicidades, Evelia. El libro. Y ahora me faltan las tarjetitas donde viene el tema del día de hoy. Este se lo lleva Olivia Covarrubias y vamos a ver quién más. Y María Elena Arbizú. Muchas felicidades a todas las ganadoras. Y bueno, vamos con la conclusión con Francisco. Muy bien, bueno, vamos a dar una última reflexión que quiero tomar nuevamente a la carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 17. Fíjense qué interesante reflexión y cómo concluye Pedro hablando de lo que es este peregrinar llamado vida. Pues es preferible sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir
por hacer el mal. Conclusión sencilla, práctica, pero de manera muy inteligente. Ciertamente, los sufrimientos, las dificultades llegarán, pero qué mejor que nos lleguen haciendo el bien, que es un acto inteligente. El bien tiene que ver con la verdad, con lo bueno, lo justo, lo verdadero y lo bello. Que nos encuentre haciendo el bien, si llega el sufrimiento, si así lo quiere Dios, y si no, bueno, pues sigamos disfrutando de las maravillas de la vida, pero que no sea sufrir por hacer el mal. Eso es una doble desgracia. Así es que de aquí en adelante, hagamos el bien y evitemos el mal. Muchísimas gracias. Un servidor, Francisco González, les agradezco sus atenciones. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias a todos los que están atrás de cámara, pero sobre todo, gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.